Esta tarde vamos a estar hablando de la lección 8, que trata de las Sagradas Escrituras, de la revelación escrita de Dios. Me ha salido aquí, perdona, a ver, sí, ahora. Es que Ahora. me sale algo raro ahí. Sí, eso era lo de la grabación que se ha iniciado. Te tenías que De dar acuerdo. entendido y ya está. Vale, ya lo he quitado, ya lo he quitado. Eh, Vamos a hablar esta tarde de las Escrituras, o también llamada la Biblia, o las Sagradas Escrituras, o la Parábola de Dios. eh, Hay muchas maneras de llamarle, ¿no? Pero vamos a estar hablando precisamente de la Biblia porque es la revelación escrita de parte de Dios, ¿ok? Entonces, si en el primer punto del libro que tenéis habla de la necesidad de una revelación escrita. Si miráis el libro, yo no puedo deciros la página porque yo tengo un formato diferente al vuestro. Mi libro no es como el vuestro, es más pequeño. Entonces no puedo, pero si me podéis seguir por los puntos, yo lo iré haciendo en orden y dar alguna explicación de todo lo que sale, ¿no? Es muy sencillo porque los que hayáis hecho el discipulado, veréis que muchas cosas de las que vamos a estar tratando esta tarde ha salido en el discipulado, ¿eh? Porque si os acordáis que habéis estudiado la composición de la Biblia, de los libros, cómo se compusieron, y dónde se compusieron, quién los escribió y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros ya como seres humanos necesitamos tener por escrito todas las declaraciones y todas las revelaciones que han sido hechas por Dios. ¿Por qué? Porque somos cortos de memoria. Si sabéis aquel chiste que uno empieza a explicar una historia y cuando pasan 14 o 15 personas y llega al final, lo que había dicho primero la primera persona no tiene nada que ver con lo que dice la quinceava persona, ¿verdad? Porque todo, casi todo había sido cambiado y no tenía el sentido de lo que había sido en origen. Y entonces, pero si todo eso se hubiera hecho por escrito, eso se hubiera quedado marcado y se hubiera sabido con exactitud lo que se quería decir en el mensaje. ¿Me estoy explicando? ¿Hacéis una señal? Entonces, antes había unas tradiciones orales en las que se pasaba de padres a hijos los mensajes bíblicos, ¿verdad? Al principio de todo. Pero llegó un momento que el Señor tomó la iniciativa de hacerlo por escrito. ¿Por qué? Porque por escrito queda patentado. O sea, lo que está escrito, escrito está, ¿no? Como se dice normalmente. No se puede tergiversar ni cambiar lo original que se ha escrito porque ha quedado escrito. Además, una de las cosas que Dios ha hecho durante mm, todos los tiempos pasados ha sido preservar la escritura, o sea, la Biblia. Él ha tenido mucho cuidado de que no se perdieran las revelaciones que él traía en la Biblia, ¿vale? Eh, para empezar, deciros qué quiere decir revelar, ¿no? ¿Qué quiere decir traer revelación? Bueno, la palabra revelación significa darse a conocer, ¿ok? Algo que estaba escondido se da a conocer, algo que era desconocido se da a conocer. Y esto es lo que el Señor hace a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Darse a conocer Él y su persona
y todo lo que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Y además lo ha dejado escrito para que quedara certificado, ¿no? Vosotros sabéis que hoy en día tenemos un montón de Biblias en el que está reflejada la revelación de Dios. O sea, que Dios se ha dado a conocer al hombre. Pero fijaros una cosa, Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer. No hemos sido nosotros los que nos hemos, los que queríamos conocer a Dios ni sabíamos cómo hacerlo, porque si os habéis dado cuenta, en la antigüedad, la necesidad de buscar a Dios se hacía mediante rituales, se hacía mediante filosofías, se hacía mediante un montón de cosas que no servían para nada para conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Pero a Dios le complació darse a conocer a través de unas escrituras que vosotros sabéis que son 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo. Buscando información, he detectado 3 razones por qué Dios nos ha dado la revelación escrita, o sea, la Biblia. La primera es porque a través de esa escritura Él, a Él lo podemos conocer personalmente. Es decir, podemos conocer cómo es Él, cómo es su carácter, cómo se comporta con nosotros, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho. Tenemos infinidad de detalles de su persona y de su personalidad. Entonces, a través de la Biblia, Él se da a conocer puntos íntimos que seguramente de otra manera no lo sabríamos. Y, eh, y lo hace por escrito porque él sabe que ese tipo de revelación es la más segura y el mejor método que hay para comunicarse con nosotros. Hoy en día tenemos móviles, tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos un montón de cosas para comunicarnos, pero a Dios le plació escribir la Biblia para que nosotros lo pudiéramos conocer de una manera profunda, no de una manera superficial, ¿verdad? Porque vosotros sabéis que hay mucha gente que conoce al Señor, pero muy superficialmente, no lo conoce a fondo. Por medio de las escrituras, por medio de la Biblia, Dios se revela profundamente a nosotros. ¿Ok? La segunda razón de por qué necesitábamos revelación de Dios es porque la Biblia revela la verdad. Y no es una verdad cualquiera, es una verdad absoluta. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que es auténtica, que es completa, que la verdad que Dios revela en la Biblia no necesita añadir ni quitar nada más. Es completa. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todavía? Muy bien. Y, y Dios se revela a través de la Biblia para tener relación con nosotros, para comunicarse con nosotros. Porque a Él le place tener relación con nosotros. A nosotros nos cuesta más tener relación con Él, pero Él no, Él tiene el deseo de estar con nosotros y de que nosotros tengamos trato con Él. ¿Ok? Entonces, estas 3 son las razones de por qué Dios quiere revelarse a nosotros. Porque quiere darse a conocer, porque Él revela la verdad y porque quiere relacionarse con nosotros. Esas son las 3 razones para que hubiera esa revelación escrita.
¿Ok? En el cuaderno del discipulado habéis encontrado que hay dos medios de revelación de parte de Dios. Una es la revelación general y la otra la revelación especial. Si os acordaréis, la revelación general habla de la naturaleza. O sea, Dios se revela a través de la naturaleza. Se da a conocer a través de la naturaleza. Si nos podemos a pensar un poquito y vemos la naturaleza, rápidamente podemos llegar a la conclusión de que eso no lo ha podido hacer un ser humano. Es por eso que Dios se revela a través de la naturaleza. Otra de las formas de revelarse es a través de la historia. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer interviniendo en la historia de las naciones de la tierra, principalmente en Israel. O sea, Él se ha dado a conocer a las naciones, pero de una manera especial a Israel. Pero a partir de que Jesús viene a la tierra y se escribe el Nuevo Testamento, tenemos una nueva revelación de parte de Dios, porque la revelación que era para los judíos principalmente también luego es revelada a los gentiles, que somos tú y yo. ¿Ok? Entonces, a través de la arqueología, acordaros que fueron encontrados unos restos de los muros de Jericó eh, por un hombre, el cual lo examinó y descubrió que los muros de Jericó habían sido tumbados no para atrás, sino para adelante. Vosotros sabéis que cuando se tumban unos muros, generalmente son tumbados para atrás. Pero en este caso, por un hecho sobrenatural del Señor, vosotros sabéis, ¿no? Cuando dieron las 7 vueltas en Jericó, que los muros cayeron de Jericó, pero no cayeron para atrás, sino que cayeron para adelante. Entonces, esta es una manera que Dios tiene de revelarse también a través de la arqueología, de los descubrimientos arqueológicos que ha habido. ¿Ok? Voy un poco deprisa porque quiero ser cortito y seguramente que algunas cosas de estas, algunos de vosotros ya las conocéis. ¿Vale? Si vais al segundo punto del libro, habla de la inspiración de las escrituras. No sé si lo tenéis ahí. ¿Lo habéis encontrado? Sí. Muy bien. Sabemos que la Biblia es la revelación que no tiene errores, o sea, la revelación infalible de Dios. Dios se da a conocer a través de las escrituras sin errores en las escrituras. ¿Por qué? Porque los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, Espíritu Santo, por Dios, Espíritu Santo. Entonces, voy a explicaros un poquito para que se entienda mejor qué es inspirar, ¿vale? Inspirar tiene que ver con la respiración, ¿eh? Inspirar, expirar, ¿ok? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otra cosa. Cuando Dios inspiró a los escritores de la Biblia, iluminó el entendimiento y movió su voluntad a través de su influencia sobre ellos, estimulándoles las ideas y los pensamientos y trayéndolo a la mente y al corazón de los escritores de la Biblia
todo aquello que el Señor había determinado que escribiera. ¿Se me ha entendido? ¿Sí? Es decir, la presencia del Señor, bajo la inspiración y bajo su influencia, tuvo la capacidad de poner en el pensamiento de esas personas lo que él quería que escribiera. No fue un dictado, ¿vale? No es alguien que viene y te dice lo que tienes que escribir exactamente. No, él respetó la autoridad, o sea, la humanidad de los que estaban escribiendo. Es decir, respetó la personalidad, la cultura, la manera de comportarse, el carácter de todas estas personas para llevarles y capacitarles para hacer una tarea que era especial. Por eso, bajo su inspiración, pudieron escribir lo que escribieron y poner la revelación de Dios en cada escritura. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a seguir y vamos a ver un poquito más adelante, veréis que habla de las evidencias de la inspiración. ¿Ok? No sé si lo encontráis un poquito más adelante. Evidencias de la inspiración. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia es una prueba de que algo es confiable. Entonces, hay evidencias internas. ¿Qué quiere decir esto? Las evidencias internas son las que se encuentran dentro de la palabra misma, dentro de la Biblia. Es decir, que la Biblia da testimonio de sí misma. ¿Eh? No es que sea un testimonio de fuera, sino de alguien que está fuera de la Biblia. No, en la misma Biblia, los hombres que aparecen en la Biblia dan testimonio de que las escrituras son confiables. O sea, que se puede confiar en ellas, que lo que está escrito es verdadero, es genuino. El mismo Jesús, el mismo Jesucristo, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo? Pues él mismo cuando hablaba citaba al Antiguo Testamento. Por ejemplo, él dijo en Mateo 5:17 que las escrituras eran eternas, o sea, que eran para siempre, que no había variación, que no se acabarían nunca las escrituras. La segunda cosa que dijo es que las escrituras hablaban de él mismo, o sea, en el Antiguo Testamento ya el Señor Jesucristo aparece allí, hablando. No os hago buscar los versículos porque los tenéis aquí, ¿ok? Si queréis en casa lo podéis buscar y, y después él mismo aceptó la autoridad que tenía el Antiguo Testamento para su misma vida, porque cuando él llegó a Israel, en Israel se practicaba la ley, ¿ok? Y la ley pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, él mismo, como sabéis muy bien, dijo, yo no he venido a abrogar a la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces, si alguien viene a cumplirla es porque considera que esas escrituras son auténticas y que vale la pena vivir tal como dicen ellas y cumplirlas. Y él fue el único que cumplió la ley y la ley estaba escrita, porque luego veremos que la ley forma parte del Antiguo Testamento.
¿Ok? ¿Estamos por aquí? Muy bien. La segunda evidencia es que se han cumplido muchísimas profecías de la Biblia. Vosotros sabéis que el 33% de la Biblia son profecías y mayoritariamente se han cumplido casi todas. Faltan todavía algunas por cumplir que se van a cumplir precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Pero el, eh, la manera como fueron predichas, la precisión, las fechas, los tiempos en que se cumplieron, etcétera, etcétera, dan la evidencia de que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, luego hablaremos del Nuevo, que es completamente confiable. Mira, aquí os dan algunas que me han gustado bastante las pruebas que hablan aquí, porque, por ejemplo, una dice el lugar donde nació Jesús, ¿vale? Esto fue anunciado por el profeta Miqueas 700 años antes de que eso ocurriera, ¿ok? Entonces, el profeta Miqueas profetizó que Jesús nacería en Belén, Belén, dicho también Efrata, ¿ok? Esta fue una de las profecías cumplidas en el tiempo de Jesús. 700 años antes se había profetizado por medio del profeta Miqueas. Imaginaos cómo, cómo de verdadera que es la escritura, ¿no? Que lo que está escrito, escrito está, y que viene de parte de Dios, completamente confiable, porque lo que Dios habla lo cumple. La segunda cosa es la traición de Jesús. Fijaos, habla de Judas, que se ahorcó, que devolvió las monedas. En el Salmo 41:9, que es el Salmo de David, el Señor inspiró a David para que ya profetizara la traición de Judas. Y estamos hablando, si la anterior profecía fueron 700 años, estas son 1000 años, porque era el tiempo cuando vivía el rey David. ¿Ok? La tercera profecía que da prueba, que da evidencia de que la escritura es confiable, es la forma de muerte. Fijaros, la forma en que murió Jesús no era usual en Israel, porque acordaros que en Israel mataban a la gente a pedradas, le tiraban piedras, pero aquí en el Salmo 22, que también es de David, que David era profeta también, aparte de rey, él era profeta. Y ya profetizó la forma en que Jesús moriría, o sea, clavado en una cruz. Dice, horadado mis pies y mis manos. Fijaros, estaba ya apuntando a la manera como los romanos clavarían al Señor Jesús en la cruz. Y estamos hablando de 1000 años atrás. O sea, las escrituras son confiables 100%. ¿Ok? También, también los apóstoles, aparte de Jesús, por ejemplo, Pedro, cuando baja el Espíritu Santo en Pentecostés, él habla del libro de Joel, capítulo 2, diciendo que el Espíritu Santo vendría sobre mis siervos, sobre mis siervas, etcétera, etcétera. Y eso se cumplió en Hechos 2, que es cuando Pedro está hablando de esta profecía, que se cumplió precisamente
en el día de Pentecostés, ¿ok? Pues, entonces, en el Nuevo Testamento también hay evidencias de la confiabilidad del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Estamos aquí? Otro de los que usó también el Antiguo Testamento para hablar fue el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, él empieza a relatar la historia de Israel hasta el mismo Señor Jesús, explicando cómo el Señor Jesús traería salvación a Israel y al resto de los gentiles. Entonces, Pablo también es uno de los apóstoles que usa el Antiguo Testamento, certificando y dando autoridad y diciendo, sí, el Antiguo Testamento es confiable para estos días del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. Otra manera de testificar las evidencias internas de la Biblia es que los mismos apóstoles y los cristianos, los otros cristianos que se convirtieron, eran testimonios presenciales de lo que Jesús hacía. Y además, algunos de los apóstoles lo escribieron en los evangelios. Mateo, Juan y Pedro escribieron también hablando del Antiguo Testamento. Si recordáis, Lucas, el médico, él no era apóstol, pero sí que buscó información a través de los otros apóstoles para escribir el libro de Lucas y de Hechos. O sea, y para eso tuvo que aceptar la autoridad del Antiguo Testamento también. ¿Ok? Otra de las evidencias de la confiabilidad de la Biblia es que la Biblia se escribió durante 1600 años por 40 autores diferentes. Pero no hay ni un solo libro que se pueda contradecir con el otro, sino que todos, cada uno de ellos, se complementan entre sí, sean del Antiguo Testamento, sean del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso es una evidencia de que la escritura viene de parte de Dios. ¿Ok? Y tiene una armonía que no tiene otro libro que podamos encontrar. Y luego, otra de las cosas es que trae luz del carácter y del ministerio del Señor Jesús. ¿Ok? Una de las grandes informaciones y evidencias que tenemos en la Biblia. ¿Ok? Bien. ¿Me dejáis beber un poquito? Vamos a hablar ahora de un tercer punto que habla de la exclusividad de las escrituras. Y tenéis el libro delante y podéis irme siguiendo. La exclusividad de las escrituras habla de que la escritura es la revelación completa de la verdad escrita de Dios. ¿Ok? Ni se le puede añadir ni se le puede quitar nada. ¿Ok? Vamos a ver cuándo se culminó la revelación divina, ¿no? El mismo Jesús, en Juan 16, 12, dice que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate,
fijaos una cosa, eh, él estaba diciendo que el Antiguo Testamento ya se había escrito, pero las cosas que tenían que venir se estaba refiriendo ya al Nuevo Testamento. O sea, él ya estaba diciendo que se iba a escribir un Nuevo Testamento para completar el Antiguo Testamento. Él ya estaba anunciando eso con este versículo que está en Juan 16, del 12 al 15. ¿eh? Incluso él habló de las cosas que habrían de venir, que es los tiempos finales. Vosotros sabéis que estamos en tiempos finales, ¿ok? O sea, hoy en día se está cumpliendo esta profecía y, y estamos viviendo en lo que Jesús ya había profetizado. Y dijo que nos lo haría saber, o sea, nos daría una doctrina adecuada, eh, una enseñanza genuina para cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eh, Vamos a pasar aquí. Como por el año 64, 65 ya se habían escrito los evangelios y las epístolas, pero faltaba por escribir Apocalipsis, que es el último o sea, el último libro del Nuevo Testamento. Y eso sucedió unos 25 o 30 años después de haberse escrito el resto del Nuevo Testamento. Sabéis muy bien que el Apocalipsis fue escrito por Juan en la isla de Patmos, ¿ok? Y que a Apocalipsis también se le llama revelación, ¿ok? Entonces, en Apocalipsis tenemos la revelación de lo que va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada, ¿ok? En 7 años de gran tribulación. ¿eh? Em, la revelación de las escrituras, el total de la revelación de lo que hay en las escrituras ya está inspirado. Quiere decir que ya no se puede añadir ni se puede quitar nada a las escrituras, porque ya está todo revelado ahí. Otra cosa diferente es que, como sabéis, en la iglesia puede haber don de profecía, ¿ok? Y que el Espíritu Santo a través de esa persona declara algo a la iglesia, pero esta palabra que esa persona declara con el don de profecía tiene que concordar con la palabra. O sea, no puede, esa palabra que esa persona que tiene el don de profecía, cuando la da, tiene que concordar, no se puede salir de las normas de lo que ya hay escrito. O sea, no se puede añadir ni se puede quitar nada, aunque sea un don de profecía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Porque yo me embalo y no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? O yo me No, en explico muy principio bien, no. o yo me explico muy bien, o No queremos hablar. no queréis hablar. Bueno, muy bien. Bueno, luego estaremos un ratito, si hay alguna consulta o algo, lo dejaremos para el final también, pues si queremos, porque esta lección no es muy larga y ya digo que algunos de vosotros ya la conocéis.
porque habéis estudiado el discipulado y aparece en el discipulado, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se recogieron todos los libros de la Biblia? Se pusieron en orden, tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a tocar un poquito eso por encima, ¿vale? La primera cosa que tenemos que saber es qué significa canon. No cañón, ¿eh? Cañón no. Canon. El canon significaba una vara o una caña de medir, ¿ok? Entonces, para adecuarlo a las escrituras, se hablaba de unas reglas o unas normas. ¿Para qué? Para que esos libros que allá había escritos fueran recopilados y fueran considerados inspirados por Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que tenían que tener un cierto criterio y unos requisitos para que esos libros fueran declarados auténticos. ¿Ok? Y estamos hablando primeramente del Antiguo Testamento. La primera revelación que tiene Moisés, aparte de las tablas de la ley, que vosotros sabéis muy bien que ese es el primer escrito de la revelación de Dios, que son los 10 mandamientos. Ese es el primer escrito. Luego Moisés escribió la Torá, ¿ok? Que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y eso empezó a escribirlo sobre el año 1450 antes de Cristo. ¿Ok? Ahí empezó a escribir Moisés la Torá. Génesis, eso, ¿vale? Los 5 libros, ¿ok? Y la última revelación del Antiguo Testamento fue registrada en el quinto siglo antes de Cristo, ¿ok? O sea, casi 1000 años, ¿ok? Pasaron ese tiempo. Muy bien. En el Antiguo Testamento, por parte de los israelitas, contenía 24 libros, ¿ok? Sabéis que en nuestro Antiguo Testamento, en el que tenemos en la Biblia, está compuesto por 39 libros, ¿ok? Pero eso se debe a una partición de varios libros. No vamos a entrar en eso porque va a ser muy complicado, ¿ok? No os quiero meter en muchos líos, pero que sepáis que el original hebreo, el original de los israelitas del Antiguo Testamento, contenía 24 libros. Y el nuestro, o sea, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia contiene 39, pero todo es lo mismo. Porque en los 24 libros de los israelitas también están dentro de ellos los 39 que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien. En los libros hebreos hay tres divisiones. Los libros de la ley, los libros de los profetas y los escritos. ¿Ok? Tres divisiones. La ley, los profetas y los escritos. ¿Ok? En los libros de la ley es la Torá, son los 5 primeros libros que escribió Moisés. Eso es la ley o la Torá, ¿vale? Los profetas, sabéis que son profetas mayores y profetas menores, aunque ellos los agrupaban de otra manera. No os lo voy a explicar porque sería liarme mucho, ¿vale? Y luego estaban
los escritos. Los escritos incluyen los libros como Esther, que era para ocasiones especiales, ¿ok? Y luego también estaban los libros poéticos como Salmos, Proverbios y Job. Y después estaban los libros históricos, ¿ok? ¿Queda claro esto? ¿O lo repito? ¿Sí? No quiero entrar en eso porque sería muy lío. Eso ya más adelante ya lo estudiaréis, ¿ok? Solamente que sepáis esto, ¿no? Que el Antiguo Testamento se dividía en tres partes, ¿eh? La ley, los profetas y los escritos, ¿ok? Muy bien. Toda esta recopilación de los libros del Antiguo Testamento fue hecha por Esdras, ¿ok? ¿Se acordáis de Esdras? Es un libro del Antiguo Testamento, pero este sacerdote, él recopiló los 24 libros del Antiguo Testamento de los israelitas y lo hicieron en la Gran Sinagoga en el siglo V antes de Cristo, ¿vale? En la Gran Sinagoga en el siglo V antes de Cristo. Esto lo tenían ahí guardado, ¿ok? Muy bien. La formación del Nuevo Testamento. Hemos hablado del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar del Nuevo. ¿Ok? Bien. Cuando Jesús viene a la tierra de Israel, y cuando Él se va, como ya hemos hablado antes, él dice que van a haber nuevas revelaciones de Dios. Entonces, los creyentes que habían junto con los apóstoles en Jerusalén, ellos empezaron a encontrar situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque ahí había, como sabéis muy bien, una barrecha, más o menos como la barrecha que tenemos aquí en la iglesia. ¿Ok? Tenemos de varias naciones, tenemos de varias etnias y para conjuntar todo eso es necesario tener unas normas que nos digan cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que tratar a los demás, cómo tenemos que comportarnos, qué clase de formas. Todo eso, en el principio a los creyentes les pasaba lo mismo, porque acordaros que la iglesia ya estaba compuesta de judíos y de gentiles. ¿Ok? Entonces, era algo difícil. ¿Ok? Entonces, ellos necesitaban tener unas normas y unas aplicaciones a la vida diaria, a la vida natural, a la vida que tenemos tú y yo, como la necesitamos ahora. Nosotros necesitamos una guía, ¿vale? De parte de Dios para poder comportarnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, porque vosotros sabéis que la Biblia explica toda clase de situaciones en la vida y no se le escapa ni una, o sea, que podemos encontrar una salida en la palabra siempre para cualquier situación, para cualquier comportamiento, para cualquier cosa que necesitemos. En la Biblia tenemos las instrucciones correctas. ¿Ok? Tenemos también para cómo saber torear las diferencias culturales. ¿Ok? Una de las una de las frases más, digamos, que más nos cuesta es aquello de soportaos unos a los otros, ¿no? ¿Estáis aquí? Me estáis soportando, ¿no? Veo. Entonces, Sí, sí. sí, ¿no?
Entonces, Amén. amén. Y lo he dicho para ver si estabais aquí conscientes todavía. Las diferencias culturales siguen existiendo hoy en día. Hoy en día siguen existiendo demandas de la sociedad. Hoy en día siguen existiendo herejías. Hoy en día siguen existiendo doctrinas contrarias, doctrinas falsas. Y nosotros estamos aquí para tener una doctrina auténtica, verdadera, una doctrina que nos enseña a vivir como lo necesitaban los primeros cristianos. Así que, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando vino? Aparte de bautizar en lenguas a los que estaban en Jerusalén, después de que los apóstoles se fueron extendiendo y fueron abriendo varias iglesias, el Señor fue trayendo la inspiración para escribir cartas, por ejemplo, las 13 cartas que escribió Pablo a cada una de las iglesias para que supieran lo que tenían que hacer en determinados momentos y varios determinados problemas. ¿Okay? Así que estos escritores, como Pablo, que escribieron 13 epístolas, ellos fueron inspirados también por el Espíritu Santo. Junto a las epístolas y finalmente que se escribieron los 4 evangelios, cuando ya estaba todo organizado, se escribieron los 4 evangelios, o sea, la vida de Jesús, la biografía de Jesús. Pero vosotros sabéis que tanto hoy como en aquellos tiempos se escribieron otras escrituras que hablaban de doctrinas diferentes. A esto se le llaman los evangelios apócrifos. ¿Ok? ¿Qué es apócrifo? Bueno, apócrifo significa escondido, oscuro. ¿Por qué? Pues porque los evangelios apócrifos no se dieron como auténticos en la reunión que tuvieron los cristianos bastante después de que murieran los apóstoles. ¿Ok? ¿Por qué? Mirad, aquí en el libro hablan muy bien de las 3 reglas o canon que utilizaban los apóstoles en aquel tiempo para decir si un escrito de la Biblia era verdadero o no. Mira, lo primera que tenía que tener era que debía haber sido escrito o apoyado por un apóstol. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sabéis que ha habido libros que han sido escritos por los apóstoles, pero hay otros que han sido escritos, por ejemplo, Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, pero él no era apóstol. Pero sin embargo recabó la información de otros apóstoles, por ejemplo, de Pablo. ¿Ok? Entonces, él se apoyó en el apóstol Pablo para recabar información y en otros más también, en Marcos, en Juan, ¿vale? Él fue recopilando toda la información y por eso sus escritos, sus libros son declarados como canónicos. ¿Ok? La segunda cosa por el cual se declaraba canónico un libro era que su contenido tenía carácter espiritual, es decir, que dentro de su interior había sobrenaturalidad. ¿Ok? O sea, vosotros sabéis que en las escrituras aparecen acciones sobrenaturales de Dios. ¿Ok? Y esto también era la segunda regla o canon para aprobar un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y tercero, debía ser aceptado
en una congregación de iglesias, ¿vale? En una congregación de iglesias, todas juntas. Esto sucedió en el concilio de Cartago, ¿vale? En el año 397 después de Cristo. ¿Ok? Ahí se dieron por buenos los 27 libros del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien. Hay otro apartado aquí que habla de la confiabilidad de los manuscritos. ¿Ok? En la actualidad, los manuscritos originales ya no están, ya no existen, ¿vale? Ahora lo que tenemos hasta hoy son copias, ¿vale? Copias de los manuscritos originales. Pero eso no quiere decir que haya equivocaciones. O sea, que todo lo que fue transcrito en copias son fidedignas, ¿ok? O sea, que son confiables, ¿eh? Puede que haya algún matiz diferente porque, por ejemplo, en las traducciones de algunos idiomas, del hebreo o al griego, pues se pierden algunos apuntes, ¿no? Pero no son cosas esenciales, ¿eh? O sea, que sirvan para quitar una doctrina, ¿ok? Sino que son cosas que no tienen importancia, aún esas diferencias. ¿Queda claro esto? Vosotros sabéis que en la antigüedad los que se encargaban de hacer las copias correctamente sin errores se llamaban escribas, ¿ok? En los tiempos de Jesús, ¿ok? Y ellos escribían exactamente en las copias que ellos tenían lo que había en los originales. O sea que el mismo Señor Jesús, el mismo Dios se encargó de que esos originales fueran transcritos con mucha fidelidad a las copias. ¿Ok? O sea que las pequeñas diferencias que haya no quitan lo auténtico de los originales. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver dos puntos últimos que quedan. Que el cuarto punto es la interpretación de las escrituras. ¿Okay? Interpretar también tiene que ver con iluminar, ¿vale? Quiero hacer una diferencia. Es muy importante que tengáis esto en cuenta. Revelar, acordaros, revelar era dar a conocer. ¿Ok? Iluminar o interpretar es traer luz, es decir, entender la revelación. ¿Queda claro? ¿O lo digo otra vez? Revelar es dar a conocer. O sea, os explico. Nosotros cogemos la Biblia, leemos, ¿vale? Y ahí está la revelación de Dios, leyendo, ¿vale? Pero otra cosa es comprender y entender lo que estamos leyendo. Eso es tener iluminación o interpretación de las escrituras. ¿Ok? ¿Queda claro la diferencia o no? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro o no? Hacedme así todo. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante que cuando leamos la Biblia no saquemos un texto, un versículo de un capítulo,
¿vale? Y le demos una interpretación solamente a ese versículo, porque esto nos traerá mucha confusión. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer siempre lo que hay antes de ese versículo y después de ese versículo. Y aún habiendo hecho esto, tenemos también que llevarlo a toda la Biblia, ¿vale? Para que esa enseñanza, para que esa iluminación sea buena, ¿ok? No podemos sacar un texto, ¿vale? Y quedarnos con ese texto. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo muy, muy bueno, que habla del libro de Eclesiastés, ¿ok? En el libro de Eclesiastés, el escritor habla de las cosas de la vida según su punto de vista, ¿ok? Entonces, si nosotros leemos eso solamente según su punto de vista y no llegamos hasta el final del libro donde se encuentra el último versículo, no entenderemos y nos equivocaremos, porque lo que está escrito en Eclesiastés es la opinión del escritor, pero al final de todo dice, escuchadme, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. ¿Ok? Entonces, en Eclesiastés, si no estuviera este versículo al final del libro, no entenderíamos lo que significa Eclesiastés. ¿Ok? Porque simplemente en Eclesiastés, Salomón está relatando sus experiencias en la vida. ¿Ok? Pero cuando introduce a Dios, entonces podemos entender mucho más lo que dice Eclesiastés. No sé si me estáis entendiendo, me estoy explicando. ¿Qué? Hay una palabra que dice, hay una frase que dice, no se puede sacar un texto de su contexto porque tendríamos un pretexto. ¿Lo cogéis? ¿Eso? Es decir, yo saco un versículo, me quedo de todo lo que se escribe antes o después, o en toda la Biblia, y me quedo con ese versículo y me equivocaré practicando ese versículo. Porque la explicación sobre ese versículo está antes o después para poder entenderlo. ¿Ok? Y muchas veces hay que ir a toda la Biblia para poder entenderlo. ¿Ok? No sé si me hago entender o no. Sí, Josep, yo te entiendo. Amén, amén. Sí, es muy importante para aquellos los que predicamos y los que enseñamos esto. Es muy importante. Esto se llama, es una palabrita así un poco rara, se llama hermenéutica. ¿Ok? Hermenéutica. ¿Vale? Hermenéutica es la predicación correcta de la palabra. O sea, lo que te enseña a predicar la palabra correctamente. ¿Okay? Eso es hermenéutica. Algún día estudiaréis hermenéutica, ¿vale? Una de las cosas importantes, ¿quién escribió la Biblia? ¿O quién mandó escribir la Biblia? ¿O quién iluminó? ¿O quién reveló? ¿O quién dio a conocer? Fue el Espíritu Santo. Entonces, nosotros a través del Espíritu Santo también vamos a comprender las Escrituras, porque el Espíritu Santo nos va a tener iluminación para que podamos entender las Escrituras. Porque nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de entender las Escrituras. ¿Ok? Esto que quiero que quede claro, porque es Él, el Espíritu Santo, quien mandó escribir las Escrituras. ¿Ok? El último punto, y ya estoy acabando, habla de la autoridad de las Escrituras. ¿Ok?
la Biblia tiene que tener la completa autoridad sobre todos nosotros en lo que se refiere a la conducta y la fe de todos nosotros. No puede haber nada por encima de la palabra, ¿ok? Ni lo que te enseñan tus amigos, ni lo que te enseña tu familia, ni lo que te has enseñado a ti mismo, ni tus experiencias. Nada de eso tiene que estar por encima de la autoridad de la Biblia, ¿ok? Entonces, no podemos dejarnos llevar por otra enseñanza para nuestra vida que no sea a partir de las Escrituras, ¿ok? Eso lo tenéis claro, ¿no? Lo tenéis claro esto. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿ok? O nos dejamos influenciar por otras personas y no, las Escrituras tienen suficiente autoridad como para que nosotros nos fiemos de ellas y las pongamos en práctica, ¿ok? Porque si tenemos información pero no la ponemos en práctica, no sirve de nada. Eso también lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, en la palabra tenemos enseñanzas para todos los aspectos de la vida. No queda ninguno en el aire. Podemos saber perfectamente qué hacer y cómo hacerlo fijándonos en la palabra, ¿ok? Siempre hay alguna explicación en la palabra para todo lo que nos pasa en la vida y para poder solucionar ese problema, ¿ok? Así que es importante que aprendamos la sana doctrina en estos últimos tiempos, porque tenemos que despertar interés por las Escrituras, ¿ok? Sabiendo que son perfectamente confiables y que han sido inspiradas por Dios, ¿ok? Que no tienen error ninguno, ¿ok? Sí que nos podemos fiar completamente de las Escrituras, ¿ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta.